En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tomemos nuestras Biblias y vayamos a Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Vayamos entonces a la palabra de Dios, tomemos nuestras Biblias. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a continuar entonces con esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Continuamos entonces, vamos a desarrollar estos versículos, pero primero un pequeño recuento de lo que hemos tenido los domingos anteriores. Recordemos que desde el capítulo 4, específicamente en el versículo 17, se está hablando de la práctica, es decir, de la forma de vivir del creyente. Desde ese versículo 17 se está hablando de la forma de vivir del creyente, es decir, la vida práctica, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos al capítulo 5 se nos dice, sed pues imitadores. Se nos está hablando que debemos imitar al Señor bajo el parámetro del amor, alejados de toda impureza sexual, sacando las malas palabras y andando como hijos de luz, con frutos de bondad, de justicia y verdad. Y es ahí cuando llegamos entonces a este versículo 15, donde el apóstol Pablo nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En este versículo, específicamente en el versículo 15, se nos habla de dos personajes, uno que es necio y otro que es sabio. Se nos está diciendo que nosotros como hijos de Dios debemos andar con sabiduría, debemos caminar bajo la sabiduría de Dios. Así que ese mirad pues nos está diciendo seamos cuidadosos, miremos por dónde estamos caminando, examinémonos. Si tenemos diligencia, seremos cuidadosos, y si somos cuidadosos, seremos sabios. Si nos examinamos, si somos cuidadosos, seremos sabios. Vamos a mirar entonces las características que tiene un necio y las características que tiene un sabio. Así que vamos a mirar ello. El título de hoy es Andad en sabiduría. Andad en sabiduría. Ese es el título de este mensaje. Así que miremos entonces las características del necio en primera instancia. Miremos los necios. ¿Cuáles son sus características? Para ello vamos a ir a Salmos 14:1. Salmos 14:1. Mientras estamos buscando Salmos 14:1, se les dice necios no por su limitación intelectual, sino debido a la incredulidad y a las obras que desarrollan. No le estamos diciendo ahí, o la palabra no dice necios, porque carezcan de limitación intelectual. No, por eso no. Se les está diciendo necios es por la incredulidad y por las obras que desarrollan. Miremos entonces Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien.
Una primera característica del necio es que actúa como si Dios no existiera. Primera característica del necio, actúa como si Dios no existiera. ¿Qué quiere decir ello? Que sus obras son para beneficio propio. Todo lo que desarrolla el necio es para beneficio propio. Sus obras tienen esa característica, ¿no? El necio no tiene autoridad, es decir, rechaza cualquier tipo de corrección. Para él no hay autoridad y rechaza toda amonestación, rechaza toda corrección. Vive para el presente, no piensa en el futuro. Vive para el presente y no piensa en el futuro. Miremos otro pasaje bíblico, después de tener Salmos 14:1, que nos dice que no hay Dios. Eso dice el necio, que no hay Dios y todo lo que hace es abominable. Miremos ahora Proverbios, capítulo 19, versículo 2. Proverbios, capítulo 19, versículo 2. Para mirar otra característica del necio, ¿no? Ya miramos la primera, actúa como si Dios no existiera. Ahora miremos Proverbios 19:2, dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. ¿Qué quiere decir ello? Que esa persona rechaza el conocimiento de Dios, rechaza las cosas de Dios, le parecen que las cosas de Dios son aburridas. Y esa es la estrategia del mundo, ¿no? Porque fíjate que una persona cuando ve desde afuera lo que sucede en la congregación dice, eso allí es aburrido, eso es perdedera de tiempo, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, esa es la estrategia del mundo. El mundo hace que aparentemente nos vean aburridos. Pero aburrimiento es saber que tenemos el gozo de Cristo, es saber que Cristo nos rescató, es saber que Cristo nos salvó. ¿Dónde hay aburrimiento ahí? Sin embargo, esa es la estrategia del mundo, ¿no? Es decir, que los que creen en el Señor son aburridos, que todo lo que pasamos acá 2, 3 horas, eso es aburrimiento. Pero aquí venimos a recibir conocimiento de Dios. Mira, ellos nos miran aburrimiento y aquí recibimos es conocimiento. Entonces, mira que nos dice también allí el proverbio, el que se apresura con los pies, peca. ¿Qué quiere decir? Otra característica del necio es que toma decisiones basadas en sus instintos, impulsos o deseos. Toma decisiones basadas en sus instintos, impulsos o deseos. Y generalmente entonces eso lo lleva a pecar, termina pecando, porque es muy apresurado a tomar decisiones bajo instintos, impulsos o deseos, olvidando la palabra de Dios. Miremos entonces otro pasaje que nos va a ilustrar otras características del necio, Vayamos a Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. Entonces, estamos mirando características del necio. Aquí tenemos una parábola que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21, dice así la palabra de Dios. También le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio,
Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, este personaje de esta parábola se jactaba de su conocimiento terrenal y de su riqueza material. Este personaje que estamos leyendo allí en esta parábola se jactaba que tenía gran conocimiento, pero ese conocimiento era terrenal. Y tenía riquezas, efectivamente tenía riquezas, pero esas también eran terrenales, ¿no? Y de eso él se jactaba. Y nos dice allí esta parábola, por ejemplo, en el versículo 17, dice que, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esos frutos eran terrenales, eran del mundo. Y si te puedes dar cuenta, como hace referencia allí la palabra de Dios, es una persona que se está jactando de sus capacidades. Se está jactando aparentemente de sus estrategias, de su inteligencia. Pero todo eso es terrenal. Claro, para el mundo eso llama la atención. Una persona con bienes aparentemente es muy próspera, pero si sus bienes solamente están basados en la riqueza, realmente esa persona es pobre, tiene pobreza, tiene limitaciones espirituales. Y mira lo que dice el versículo 18. ¿Qué es lo que él hace? Tengo mucho, voy a derribar y voy a agrandar. Tengo tantas cosas, voy a derribar lo que tengo y voy a ampliarlo. ¿Para qué? Para poder disfrutar del mundo. Porque eso es lo que dice el versículo 19. Repósate, come, bebe, regocíjate. O sea que vemos que una característica del necio es aquel que disfruta del mundo, disfruta de los placeres del mundo, vive bajo los placeres del mundo. Esa es una característica del necio. Por eso el necio vive es el presente. El necio vive el presente. No está pensando en la eternidad. Mira lo que dice el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué le estaba diciendo allí esa parábola a esa persona o ilustrando? Bueno, has cosechado tanto, ¿en quién va a quedar eso? Porque te llegó la hora, es el momento de rendir cuentas. ¿Sí? Imagínate esa persona con todo eso que tenía muchos bienes, muchos frutos, pero en la carne. Allí está hablando de las cosas terrenales, ¿no? Terrenales. Y entonces Dios le dice, ¿dónde va a quedar todo eso? ¿Dónde va a quedar todo eso? Porque hoy llegó el día. Mira, esto nos va a llevar más adelante a poder entender un poco más que no hay que desperdiciar el tiempo, porque los días son malos. Bueno, sigamos identificando más características del necio. Ahora vayamos a otro pasaje. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Seguimos identificando características del necio. Características del necio. Dice así la palabra de Dios. Primera a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir ello? Que el necio vive en contra de la ley de Dios y no puede comprender la verdad. El necio vive en contra de la ley de Dios y no puede comprender la verdad. Por eso nos está hablando que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para esa persona él las califica que son ¿qué? Locura. Por eso decíamos anteriormente que una persona que está en el mundo, que nos ve desde las barreras, puede decir, mire, ellos están perdiendo el tiempo. Venir a la iglesia es muy aburrido. Venir a la iglesia, ¿qué sentido tiene? Si ves, esa persona razona
bajo que lo que estamos desarrollando es locura. Y además no puede entender que necesita un Salvador. No puede entender que todas sus obras sin Dios son trapos de inmundicia, como lo dice la misma palabra de Dios. Es que la misma palabra lo dice, que son trapos de inmundicia. Nuestras obras sin Dios son trapos de inmundicia. Pero entonces el necio, el hombre natural, no puede percibir, no puede comprender, no puede entender ello, porque eso se hace espiritualmente. Miremos entonces otra característica. Esta es que el necio vive en contra de la ley de Dios y por ello no puede comprender la verdad. Otra característica, la quinta. Romanos 1, 21, 22. Romanos 1, 21, 22. Ahí estamos desarrollando 5 características del necio. Romanos 1, 21, 22. Dice las Escrituras: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El necio no comprende su condición, que está perdido. El necio no lo comprende, no comprende esa condición. Mira que dice, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y básicamente allí el apóstol Pablo está ilustrando que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron la honra a Dios, ni tampoco le dieron gracias, sino que se pusieron a razonar según el mundo, según sus propios pensamientos y según su propio entendimiento. Y entonces su corazón ¿qué? Fue oscurecido. Pensando que eran sabios, entonces se hicieron necios. Resumamos estas 5 características de los necios para ir a los sabios. Entonces, la primera es que actúan como si Dios no existiera. La segunda es que se apresuran a tomar decisiones basados en sus instintos. Son muy ligeros en tomar decisiones. La tercera es que vive bajo los placeres del mundo. La cuarta es que vive en contra de la ley de Dios y por ello no comprende la verdad. Y la quinta, el necio no comprende su condición, que es muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. Ahora revisemos los sabios. Ya miramos las características del necio. Ahora miremos la característica que tiene ¿qué? Los sabios. Para ello vamos a tomar un pasaje que está en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. La palabra de Dios nos dice allí lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿La sabiduría qué es? La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Esa es la sabiduría, la aplicación del conocimiento. Es decir, si recibimos la palabra de Dios, debemos aplicarla. Eso es un hombre sabio, el que aplica, no solamente el que se llena de conocimiento, no. Es el que conoce y aplica la palabra de Dios. Esa es la sabiduría, es la aplicación del conocimiento de la palabra de Dios que recibimos. ¿De qué nos sirve almacenar todo y no aplicamos ello? ¿Qué tenemos? Puro conocimiento nomás.
¿De qué nos sirve todo eso, almacenarlo absolutamente todo en nuestro disquete, si nosotros no ponemos por obra ello? Mira que este pasaje nos dice que está enmarcado en el Sermón del Monte. Nos está diciendo en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oír y hacer, oír y aplicar, le compararé a un hombre prudente. Ahí califica a un hombre sabio, ahí califica a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y dice ahí que descendió lluvias, que vinieron ríos, que también soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y esa casa no se destruyó porque estaba, ¿qué? Cimentada, porque estaba fundada sobre la roca. Pero mira que nos presenta otro ejemplo, el ejemplo de que aquel que construye también, pero construye sobre la arena. Y ese se califica como un insensato, es decir, un necio. Una persona que solamente recibe y recibe y recibe conocimiento, pero no se aplica. Es decir, qué interesante es que nosotros podamos leer la palabra, estudiar la palabra, aprendernos la palabra, memorizar la palabra, pero si no la aplicamos, absolutamente de nada sirve eso. Leemos la palabra y no la aplicamos, no sirve. ¿Cómo seríamos calificados? Como necios. Necios. Seríamos calificados como necios. Sí, podemos aprendérnosla, memorizarla, pero si nosotros no la aplicamos, ahí viene el inconveniente, porque seremos calificados como necios, como necios. Miremos un momentico nuestro pasaje central una vez más. Nuestro pasaje central de Efesios. Vámonos rápidamente a Efesios. Porque ahí vamos a encontrar más características de los sabios. Ya identificamos que el sabio es aquel que aplica el conocimiento. Ese es el sabio. El conocimiento de la palabra de Dios lo aplica. Y vamos a mirar algunas otras características a partir del versículo 16 de nuestro pasaje central. Es decir, de Efesios, capítulo 5. Versículo 16. Recuerda, el 15 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces dice ahí el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una persona sabia, una característica de una persona sabia es que aprovecha bien el tiempo, porque comprende que los días son malos. Es decir, aplica. En estos momentos tú estás recibiendo, hay que aprovechar el tiempo. ¿Cómo lo vas a aprovechar? Porque pueden pasar una semana, un mes, un año, y si no aprovechaste bien el tiempo y toda tu vida, y si no lo aprovechaste, caíste en la situación que los días son malos y que no aplicaste la palabra de Dios. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? Significa redimir el tiempo, redimir el tiempo. ¿En qué debemos redimir el tiempo? En crecer espiritualmente, en servir a los demás, en traer a los perdidos, en animar al afligido, en consolar al que padece dolor. Es que tenemos que redimir el tiempo. Mira que la gente llega y dice, no me alcanza el día. Mira que la gente dice, ojalá el día tuviera 25 horas o tuviera más horas, porque no me alcanza el tiempo. ¿Y por qué la Biblia nos dice que los días son malos? Porque generalmente el mundo, ¿en qué emplea el tiempo? En desperdiciarlo. ¿Sí sabías algo? El tiempo perdido no se va a recuperar. No. De pronto, tú estás ahorrando, estás haciendo un ahorrito, te ocurrió un imprevisto, gastas y el ahorrito no quedó. Pero ¿sabes qué? Puedes volver a ahorrar. Puedes volver a ahorrar y puedes volver a tener ese ahorro. En el tiempo no es posible. En el tiempo no es posible. Por eso la palabra de Dios nos entrega allí un mensaje muy claro.
que tenemos que hacer es aprovechar bien el tiempo. El tiempo no lo podemos ni recuperar, ni almacenarlo, ni estirarlo. Los cristianos debemos ser buenos administradores del tiempo. Por eso lo decía anteriormente. Entonces, ¿cómo administramos bien el tiempo? En nuestro crecimiento espiritual. Pero ¿qué dice el mundo? Oye, ¿qué vas a ir a la iglesia? Allá vas a perder tiempo. Nosotros decimos, vamos a ganar tiempo porque vamos a crecer espiritualmente. Si ves la diferencia, el mundo te dice, no, iglesia, no, vas a perder tiempo. Gózate en el parque. Hagamos esto, hagamos lo otro. No. Porque le ganamos, redimimos el tiempo cuando recibimos el conocimiento de Dios, cuando nos preparamos, cuando estamos sirviendo a los demás, cuando estamos haciendo nuestro trabajo de traer a los perdidos, de animar a aquella persona que está afligida o de consolar a aquella persona que está padeciendo dolor. Es que claro, imagínate ese tiempo, ¿no? Ese tiempo del apóstol Pablo, tiempo de idolatría, que lo vivimos hoy en día. Tiempo de inmundicia sexual, que lo vivimos hoy en día. Si ves, para mirar un poco el contexto de lo que hemos mirado, por ejemplo, en el capítulo 5, ¿no? Entonces, en ese tiempo, fornicación, inmundicia, avaricia, en este tiempo también. Y eso lo dedica la gente, ¿no? A toda esa impureza sexual. ¿Qué dedica la gente su tiempo? A ponerse a escuchar palabras indebidas. Y ahí se sienta un rato a escuchar eso. O a compartir con amigos conversaciones ociosas. Cuando te diste cuenta, 1 hora. ¿Y qué hablaron? Pura basura, nada. ¿Sí ves? Todo eso perdido. Todo eso perdido. Mientras que tú podrías dedicar tiempo ¿a qué? A capacitarte, a buscar de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo allí el apóstol Pablo, ¿no? Fíjate que en eso influyen mucho los amigos, ¿no? Los amigos te están diciendo, vamos, compartamos, tomémonos algo, hagamos ciertas actividades, pero ¿qué debe hacer el cristiano? Analizar si eso es productivo. ¿Y productivo para qué? Para su crecimiento espiritual. Para su crecimiento espiritual. El llamado es aprovechar bien el tiempo. Una persona sabia aprovecha bien el tiempo. Un necio desaprovecha el tiempo. Un sabio lo aprovecha. ¿Cómo nosotros debemos aprovechar el tiempo? Con la organización de nuestra vida. Organizarnos. Tener planificado nuestro trabajo. Tener unos horarios determinados. Todo muy bien organizado. Eso es aprovechar bien el tiempo. Tú dices o has escuchado a alguna persona, no me alcanza. ¿Qué debe hacer esa persona? Organizarse. Cuando tú escuchas a una persona que dice, mire, es que no me alcanza, tengo que hacer una cosa, tengo que hacer lo otro, ¿qué le hace falta a esa persona? Organización. Organización. Pero ¿cómo está caminando esa persona? Con necedad. No con sabiduría, sino está caminando con necedad. Porque tenemos que organizarnos, tenemos que planificar nuestro tiempo, tenemos que organizar nuestras actividades. Para todo hay que darle tiempo, para la iglesia, para compartir en familia, ¿sí? Para traer a los perdidos hay que tomar tiempo, para los afligidos, para consolar al que padece dolor, para todo eso hay que darle tiempo, pero ¿a qué le vamos a dedicar tiempo? Bueno, hoy estoy muy cansado y hay que ir a la iglesia. No, yo creo que voy dentro de 8 días. Hoy estoy muy cansado. Toda la semana trabajando, un día que me dé descanso. Entonces tú vas a acordarte de la parábola que acabamos de leer. Aquel rico insensato. Tengo tantos bienes, es momento de disfrutar del mundo. Y Dios lo llamó a pedir cuentas. Si ves cómo llega la palabra, tú dices, no. Yo debo es caminar como un sabio, no como un necio, no como un insensato. Debo estar bajo la sabiduría de Dios, no bajo mis propios pensamientos. Porque la carne que te dice, no te levantes, hoy descansa.
Eso es lo que te va a decir la carne, ¿no? No te levantes, hoy descansa. Has tenido toda una semana de muchísimo trabajo. Tú te mereces, aunque sea un día. Eso es lo que dice la carne. Pero, ¿sabes qué? Eso es caminar como un necio. Eso es andar como un insensato. Así que ahí estamos viendo esa característica. Miremos otro pasaje bíblico. Pasémonos ahora a Mateo 6, 19, 21. Vamos a ver otra característica. La primera característica es que aprovecha bien el tiempo, ¿no? Un sabio aprovecha bien el tiempo. Ahora miremos Mateo 6, 19, 21. Mateo 6, 19, 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Una persona sabia no hace tesoros en la tierra, sino hace tesoros en el cielo. Esa es otra característica. Una persona sabia no hace tesoros en la tierra, no, hace tesoros en el cielo. ¿Y cuáles son los tesoros que podemos ir trabajando, no? Volvemos a mirar el tema del tiempo, ¿no? Servir a los hermanos, servir a los demás, traer a los perdidos, animar a los afligidos, consolar a los que padecen dolor. Ahí están los tesoros. Ahí están esos tesoros. Está haciendo tesoros es en el cielo, no en la tierra. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Una conversación de amigos todos animados, pero al calor de una cerveza? ¿O una conversación de la palabra de Dios edificando? Y ¿sabes qué? A veces actuamos como necios. Preferimos es al mundo y no al que nos rescató. La palabra es muy clara allí. También este pasaje está en el marco del Sermón del Monte. No os hagáis tesoros en la tierra. Y nos da la explicación, porque la polilla y el orín corrompen. Es decir, este mundo pasa. Todo lo que hay en este mundo pasa. Todo lo que hay en este mundo pasa. ¿Sabes qué? Tú y yo estamos de pasajeros. ¿Sí sabías? Hoy estamos y mañana no lo sabemos. Somos pasajeros. Por eso el ejemplo que hemos ilustrado. El Señor viene. ¿Tienes lista la maleta? Un pasajero tiene lista la maleta. Si no tienes lista la maleta, pues no eres pasajero. Te encanta el mundo. Te deleitas en el mundo. Pero una persona que ama a Dios entiende que es un pasajero y que la maleta debe estar lista. La maleta tiene que estar lista. A cualquier momento Él viene o Él nos llama. ¿Sí? Entonces, ese pasaje nos dice, ¿qué ocurre? El mundo es pasajero, donde hay ladrones, minan y hurtan. Y más bien nos dice, debemos hacer tesoros en el cielo. Porque ¿sabes qué? Ahí no va a estar ni el ladrón, ni la polilla, nada de eso. Así que eso que tú estás construyendo aquí en la tierra, lo vas a poder ver en la eternidad. Lo vas a poder ver en la eternidad. Y dice ahí la advertencia, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esa es la advertencia que se hace en el marco del Sermón del Monte, que nos examinemos dónde está nuestro corazón. ¿Está mirando las cosas del mundo o está mirando las cosas de arriba? ¿Dónde está nuestro corazón? Así que una persona sabia hace tesoros en el cielo. Miremos otra característica de una persona sabia, otra característica. La vamos a encontrar en el versículo 17 de nuestro pasaje central. Es decir, volvamos una vez más a Efesios capítulo 5, versículo 17. Ahí vamos a encontrar otra característica. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. Otra característica, un sabio hace la voluntad del Señor. Un sabio hace la voluntad del Señor. Y alguien podría preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Bueno, está en la palabra. La santidad, la obediencia, el amor, el servicio, la oración, el ser agradecidos. Esa es la voluntad. Las personas siempre preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues la santidad, la obediencia, el amor, conocer cada día más de su palabra, porque la única forma para conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios. No hay ninguna otra forma. Para conocer la voluntad de Dios hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. Entonces, ahí encontramos esas características, ¿no? Una persona sabia es la que aplica la palabra. Una persona sabia es la que aprovecha bien el tiempo, es diligente con el tiempo. Una persona sabia es la que no hace tesoros en la tierra, los hace en el cielo. Y una persona sabia es la que hace la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de la palabra. Y la palabra nos dice, sed santos, como Dios es santo. Eso lo dice la palabra. La palabra nos llama a la obediencia, nos llama a caminar en el amor, a servir a los hermanos, a servir a los demás, a orar, a ser agradecidos. Entonces ya no tenemos que decir, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? No, pues la tenemos a través de la palabra, a través de la palabra. Vamos a tomar este último versículo, o este último pasaje mejor, de Proverbios, capítulo 2, Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Miremos este último pasaje, es nuestro último pasaje. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué nos quiere decir este precioso pasaje? Que nos está hablando de la sabiduría, del sabio. Está diciendo que lo que primero nosotros tenemos que hacer es recibir la palabra de Dios. ¿Y cómo debemos recibirla? ¿Cómo es? Como el consejo, como la autoridad de Dios. ¿Tú cómo recibes la palabra de Dios? ¿Como un libro cualquiera? ¿Como un libro espiritual, algo especial? ¿O la recibes como la autoridad de Dios? Como el mensaje de Dios para tu vida. ¿Cómo estás recibiendo la palabra de Dios? Eso te va a llevar realmente a la aplicación. Eso te llevaría a que puedas ser oidor y hacedor. Eso te llevaría a que seas un buen administrador del tiempo. Eso te llevaría a que estés desarrollando tesoros en el cielo. Y eso te lleva a hacer la voluntad de Dios. Así que ahí está un punto muy importante. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿La recibimos como algo que se recibe de domingo a domingo, como mero conocimiento? ¿Como cuando tú vas a una capacitación del trabajo o como cuando tú estás en la universidad o en el colegio? ¿Así la recibes? Si la recibes así, aquí hay una advertencia para que cambies ese pensamiento. Porque la palabra de Dios es la autoridad, es lo que nos está diciendo Dios. Es lo que Él nos está diciendo. Por eso dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. Dice ahí la segunda parte de ese versículo 1, y mis mandamientos guardares dentro de ti. O sea,
recibimos y guardamos para poder aplicar. No que nos entra por un oído y nos sale por el otro, no. Debemos entonces, ¿qué? Retener lo que estamos recibiendo. Estamos recibiendo la palabra de Dios. Y la observación que se hace allí en este pasaje es guardar, retener. ¿Qué debemos guardar? ¿Qué debemos retener? La palabra. Ahí nos habla de mis mandamientos. Mis mandamientos. Debemos guardarlos, retenerlos. Pero ¿cómo se guarda? ¿Cómo se retiene? El versículo siguiente nos da la respuesta. ¿Cómo vamos a guardarlo? ¿Cómo vamos a retener los mandamientos? ¿Cómo vamos a guardar la palabra de Dios? Mira, atento tu oído. Atento tu oído y tu corazón. Tu oído y tu corazón. Para que podamos estar guardando la palabra de Dios, nuestro oído debe estar atento y nuestro corazón debe estar dispuesto. Nuestro corazón. Recuerda que nuestro corazón sin Dios está completamente dañado, inservible. Con Dios es diferente. Nuestro corazón debe estar, ¿qué? Dispuesto. Entonces, ¿cómo recibes la palabra de Dios? Imagínate, estamos hablando de redimir el tiempo. Y sabes que eso es algo que nos cuesta a todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar igual? ¿Vamos a continuar perdiendo el tiempo? Si ves cómo estamos escuchando. Esto nos cuesta a todos, porque esa es la verdad. Manejar el tiempo no es fácil, nos cuesta a todos. Pero la palabra nos está diciendo, aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Vamos a continuar en lo mismo, entonces. Tu oído y tu corazón están todavía cerrados. ¿Sí? Porque la palabra nos dice, ahora aprovechemos bien el tiempo, organicémonos, que el día nos alcance para todo, para trabajo, para familia, para la iglesia, para todo. Voy a ponerte un ejemplo que yo sé que va a generar incomodidad, pero si no lo pongo, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Tú a tu trabajo llegas tarde? ¿Y por qué a la iglesia llegas tarde? ¿No llegas a la hora que es? ¿Sí ves? ¿Cómo estás recibiendo la palabra? La palabra sí, un poquito ahí, un poquito de palabra, pero es que son muy exagerados allá, demasiado exagerados. Ya recibí la palabra, ya escuché algo, ¿qué más? No, fíjate, estamos hablando de caminar en sabiduría. Si tú llegas tarde a tu trabajo, te sacan. Aquí es por voluntad, por amor. O sea, ¿cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor? Sí, porque aquí no es obligación. Pero ¿sabes qué? Uno por amor llega a escuchar la palabra. Lo primero que hacemos acá es leer la palabra de Dios. Hoy leímos Evangelio de Juan, capítulo 3. Eso es. Lo primero que hacemos aquí es leer la bendita, inerrante, poderosa palabra de Dios. Es que es la palabra. Esa es la palabra de Dios. En la palabra hay poder. El poder de Dios. Con ese poder ha llegado el Evangelio a nuestra vida. A reconocer que somos pecadores. A reconocer que si Dios no viene, el tiempo nunca lo vamos a redimir, nunca lo vamos a redimir. Si Dios no viene a nuestra vida, nunca lo vamos a hacer, porque siempre vamos a llegar tarde. Pero si Dios viene a nuestra vida, ¿qué va a hacer? Arrepentimiento, dolor. Señor, es que no le fallaste al pastor, pastor pasa, hoy está, mañana no está, pero Dios permanece para siempre. Dios permanece para siempre. Pues el pastor al fin y al cabo es un hombre. Sí, soy un hombre que cometo fallas, errores, pero ¿sabes qué? Dios no comete errores, Dios no comete fallas. Ahí está la diferencia. Y estamos hablando de Dios. Y aquí no venimos a escuchar la vida del pastor, a escuchar sus penas, sus alegrías o cosas de esas. No, aquí venimos es a escuchar la palabra de Dios. Por eso este pasaje de Proverbios, este capítulo 2 es muy elocuente, ¿no?
Dice ahí ahora el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si ves, mira, una persona sabia no vive bajo las emociones. Es prudente para tomar sus decisiones. Sus decisiones son bajo la prudencia. No toma decisiones a la ligera. No. Vi a esta persona, me caso. Conocí a la persona de mi vida. No, es prudente. Es prudente. Para cualquier tipo de decisión. Yo recuerdo que hace algunos días puse un ejemplo de lo siguiente. Te ofrecen un trabajo, ¿no? Y el trabajo es un gran sueldo, pero si te aleja de Dios, entonces ¿tú qué vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? No, pero entonces, generalmente la respuesta de la persona es, pero es que con esto voy a hacer esto y con esto voy a hacer lo otro, pero, no, decir, no, si me aleja de Dios, no. Sí, pero uno empieza, pero es que, mira, es que con esta plata, mira, que es que tal cosa, pero mira. ¿Sí? ¿Sabio o necio? ¿Necio o sabio? Entonces allí el pasaje nos está diciendo, clamar y ser, ¿qué? Prudentes. Y mira que el versículo 4 nos ilustra una vez más lo que estamos diciendo. Si como a la plata la buscares. Estábamos hablando, por ejemplo, de este tema del trabajo, ¿no? Dinero. Entonces, si ves que el ser humano, mejor puesto, mejor economía, pero tú tienes que pensar ahora es Dios. Y tú dirás, ¿y por qué? Pero si Dios te rescató, ahora vives para Dios, entonces Dios no es lo primero en tu vida. ¿Sí ves? Porque no se supone que una persona entendió que ahora le sirve a Dios, porque Dios lo rescató, porque si no hubiese venido Dios, seguiría en el mundo. Entonces, debe ser algo consecuente que uno para tomar una decisión, primero esté Dios. Para tomar cualquier tipo de decisión, primero Dios. Y entonces, oras y la palabra y la oración. Eso es, para tomar cualquier tipo de decisión. Porque es que, ¿sabes qué? Si no, entonces, ¿qué somos? Necios. Somos necios. No hay de otra. Yo no puedo decirte otra cosa diferente. Porque si te digo, te engaño. Si te digo, no estoy hablando la palabra de Dios. Entonces toca cerrar esto, porque si no vamos a hablar la palabra de Dios, vámonos a otro lado. Pero si seguimos como necios, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entenderemos ese temor y hallaremos el conocimiento, es decir, caminaremos bajo la voluntad del Señor, esa voluntad de Dios. Obediencia, amor, servicio, oración, ser agradecidos. Estas preguntas finales de reflexión. ¿Cuál es tu consejero? ¿Cuál es tu consejero? ¿Tu opinión? ¿Tu corazón? ¿Tus experiencias? ¿Un amigo? ¿O la palabra de Dios? ¿Cuál es tu consejero? ¿Tu opinión? ¿Tu corazón? ¿Tus experiencias? ¿O un amigo? ¿O la palabra de Dios? ¿Tú qué crees? Si tú tienes un amigo del mundo, por ejemplo, para los jóvenes, adolescentes que están en este lugar, si tú tienes un amigo del mundo, ¿tú qué crees que te va a decir ese amigo hoy? ¿Tú qué crees que te va a decir ese amigo hoy? Oye, vámonos para el parque. Entonces, ¿cuál es tu consejero? ¿El amigo? ¿Y qué te dice hoy la palabra? La palabra te dice que si caminas así eres un necio. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la palabra, que si caminamos bajo esa característica somos necios. Otra pregunta. Cuando vas a tomar una decisión, ¿qué es lo primero que haces? Cuando vas a tomar una decisión, ¿qué es lo primero que haces? ¿O a quién buscas? Otra pregunta.
¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Para que tú las puedas responder internamente estas preguntas. ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿En qué inviertes ese tiempo? ¿Qué nos llama a esto? Volvamos a nuestro pasaje que tenemos presente para concluir. Efesios 5, 15 al 17, que ha sido nuestro pasaje central. Ahora, después de toda esta información que hemos recibido, vamos a poder comprender un poco más lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Sí? Ahora entiendes un poco más. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Recuerda esa palabra diligencia allí. Podemos mirarla como ser cuidadoso, cuidadoso. Es decir, ¿estamos mirando cómo estamos caminando? Si estamos caminando bajo el parámetro del necio o bajo el parámetro de un sabio. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Como un necio o como un sabio? Por eso el apóstol Pablo dice ahí, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y dice, no como necios no, sino como sabios. Y da la característica de los sabios, ¿no? Entonces el sabio aprovecha bien el tiempo. El sabio, ¿qué hace? Camina bajo la voluntad de Dios. ¿Sí ves? Ahí está el pasaje. Y ahí nos resulta mucho más fácil entender el mensaje. No podemos decir, no, yo no entendí el mensaje hoy. Yo no comprendí qué era lo que me estaban diciendo. Entendemos el mensaje. Gloria a Dios por ello. ¿Qué debemos hacer? Recuerda, la sabiduría es la aplicación del conocimiento. La sabiduría es la aplicación del conocimiento. Examinémonos y clamemos al Señor. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.